ondas. El jueves, revisamos la parte de sonido. Y así, muchachos, vamos a ir avanzando. ¿De acuerdo? Entonces estoy en la parte de ondas, por si tienen dudas y consulta. Desde la 1 a la 3, duda o consulta. De la 1 a la 3. De la 4 a la 6. De la 4 a la 6. Profe, una duda. Dime, Darín. ¿Las claves de ¿dónde están? Yo se las di hace varios días y están en la plataforma, pero se las entregué. Ah, ya. Ya, gracias. De todas maneras, cuando terminemos de revisar el control, las voy a colocar de nuevo por si las perdiste o no las copiaste, ¿de acuerdo? Ya, gracias. Chiquillo, consulta de la 4 a la 6 o de las 7 a la 9. De las 4 a las 6 o de las 7 a la 9. De la 10 o la 11. La 10 o la 11. No hay duda, chiquillos, la 12 o la 13. Profe, se me conectó el audio, la 10. ¿La número? Ya, Dari, por si acaso, me dijiste la 10, ¿verdad? Cuando se te desconecte el audio, al tiro no se te olvide que tenemos el chat, ¿de acuerdo? Para que no quede desconectado. Ya, vamos a ir con la 10. La 10, muchachos, la verdad que es bastante entretenida. Uno al principio está como medio enredado, pero tienen que para resolver este ejercicio, tienen que recordar dos cosas. La primera, no se les olvide que cuando tengo, por ejemplo, una cuerda acá, ahí tengo la cuerda, y la cuerda está atada a la pared y produzco un pulso, el pulso cuando se refleja se invierte. Eso es lo primero. Entonces, todo pulso cuando va viajando por una cuerda, por ejemplo, si va viajando como un cerro, se devuelve como un valle. O si llega a la reflexión como valle, se devuelve como cerro. Eso es lo primero. Y lo segundo, que existen dos tipos de interferencia, la constructiva y la destructiva. Cuando hay interferencia constructiva, son dos cerros o dos valles, y aumenta la amplitud. Y cuando hay interferencia destructiva, o un cerro o un valle, y disminuye la amplitud. ¿De acuerdo? Ya, entonces ahora vamos con el ejercicio. Número 10. Me están diciendo lo siguiente. Me están diciendo que ahí esa cuerda está atada. Ya. Cada una de esas cositas representa 1 centímetro. Y me están diciendo que inicialmente esta cosita es así. Ahí está la 1. Les voy a hacer de colores para que no se enreden. Acá está la 2. Y acá está la 3. Ya, otra cosa, chicos, importante que me están diciendo. Me dicen que van viajando, estos 3 pulsos, van viajando con rapidez constante de 2 centímetros por segundo. Y me preguntan, chiquillos, ¿qué va a pasar con los pulsos cuando hayan transcurrido 2 segundos? Ya, ahora fíjense, si los pulsos van viajando a 2 centímetros cada 1 segundo, ¿están ustedes de acuerdo que en 2 segundos los pulsos han viajado 4 centímetros? ¿Dedito para arriba o pregunta? Si los pulsos van a 2 centímetros por segundo, si en 2 segundos han viajado 4 centímetros. Ya, estamos de acuerdo. Entonces ahora fíjense en el pulso 1, el negro. Tiene que viajar 4 centímetros. 1, y se invierte 2, 3 y 4. Ahí quedó el pulso negro. Lo vamos a hacer con una crucecita. Ahora fíjense en el pulso rojo. 1, 2, 3 y se invierte. Ese es el pulso 2.
Y ahora fíjense en el pulso azul, el pulso 3. 1, 2, 3 y 4. Ahí está el pulso 3. Entonces este desaparece, está ahí. Pero ahora digo, ¿qué pasa con esos dos pulsos? ¿Qué pasa? Es un cerro y un valle. ¿Qué pasa con esos dos pulsos? Su amplitud sería cero. ¿Perdón? Se restan. Exactamente, se restan y como tienen la misma amplitud, desaparece. Y lo único que me queda es el pulso ahí. ¿Estamos de acuerdo, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Profe, Sí. sería mucha molestia que lo explique de nuevo, desde el principio, por favor. Lo más rapidito, no, es que te veo como... Primero, tienes clarito que un pulso cuando la cuerda está atada, ¿se invierte cuando se refleja? Sí, se invierte. Sí. Ya, eso es lo primero. Y segundo, que cuando se encuentran dos cerros o dos valles hay interferencia constructiva y se suman las amplitudes. Y cuando se encuentra un cerro con un valle hay interferencia destructiva y se restan las amplitudes. Ya, te voy a hacer dos dibujitos. Entonces acá tenemos el pulso 1. Acá tenemos el pulso 2. Y acá tenemos el pulso 3. Ya te voy a hacer un dibujito acá abajo para que no te enredes con tanta raya. Y ahora solamente piensa en el pulso negro. Tiene que avanzar 4 centímetros en esos 2 segundos. Entonces te queda 1, 2, 3 y 4. Fíjate, terminó acá. Partió acá y terminó acá. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y 4. ¿Estamos de acuerdo? Ahora fíjate en el pulso rojo. Tiene que avanzar también 4 centímetros. 1, 2, 3 y 4. O sea, termina ahí. ¿Estamos de acuerdo, Jorge? ¿Hasta el momento hasta ahí? Sí, bien. Y ahora fíjate en el pulso azul. Tiene que avanzar 4 centímetros. 1, 2, 3 y 4. Y ahora estos dos pulsos están uno encima del otro. Inmediatamente se anulan. Pero cuando en un momento el pulso 3 choca con el pulso 1, pero como avanzan, ¿no se anulan? No, que justamente lo que pasa es que lo más probable es que se encuentren en algunos momentos, pero recuerda cuando hay una interferencia. En ese momento interfieren, pero después, cuando pasan, cada uno se sigue moviendo como si aquí no hubiese pasado nada. ¿Estamos de acuerdo, Jorge? Ahora sí. Ahora, mira, fíjate, para que les quede más claro todavía, chicos, voy a hacerlo para un segundo. En un segundo, ¿cuántos centímetros se mueve cada uno? En un segundo. ¿2? ¿Cuánto? 2 centímetros. Entonces ahora mira, fíjate, el pulso 1. 1, 2. Ahí termina el pulso 1. Ahora fíjate en el pulso 2. 2 centímetros. 1 y 2. ¿Te cuenta? Y ahora fíjate en el pulso 3. 1 y 2. ¿Te das cuenta? Esto cuando han transcurrido un segundo. ¿Lo viste ahora, Jorge? ¿Sí? Ya está. Trafilio, consúltatelos 12 o 13. Consulta del 12 o 13. Profe, Dime. Dígalo, pues chiquillos, no se queden callados. es que en el 12 sabía hacerlo, pero la C como que no se me ocurre cómo saber cuándo se encuentran las dos. Veámoslo, Es mi duda, ¿cómo saber cuándo se encuentran dos? veámoslo al tiro.
Q, ya, y te están diciendo que desde acá hasta acá hay 1 metro. Ahora, ¿estás tú de acuerdo de que, primero, la longitud de onda de P es 0,2 metros y su frecuencia son, fíjate, caen, si para las ondas P las gotas caen cada 2 segundos, o sea, su frecuencia es 0,5 Hz. En cambio, para Q, la longitud de onda es 0,1 metro y su frecuencia, te están diciendo que cae 1 gota cada 1 segundo, por lo tanto su frecuencia es 1 Hz. ¿Vamos claros hasta ahí? Eso significa que yo puedo saber al tiro que la rapidez de este pulso va a ser 0,2 por 0,5, o sea, 0,1 metro por segundo. Y este va a ser la rapidez 0,1 por 1, la rapidez va a ser 0,1 metro partido por segundo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, ¿qué es lo que tú estás viendo? En que este pulso acá viene viajando hacia allá, hacia 0,1 metro por segundo, y este pulso acá viene viajando a 0,1 metro por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que te conviene? ¿Qué es lo que te conviene hacer? Una cuestión que vamos a usar mucho en cinemática. Es lo que se denomina la rapidez relativa. Cuando dos cosas vienen a enfrentarse, tú puedes pensar de que uno de ellos está quieto y el otro se mueve con la suma de sus rapideces. O sea, por ejemplo, yo puedo pensar de que este pulso está quieto en reposo relativo. Y este pulso entonces se mueve 0,1 con 0,1, se mueve a 0,2 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso puedo pensar que está quieto, y ese va para allá 0,2 metros por segundo. Si te pregunto, oye, ¿de dónde sacó ese 0,2? La suma de los dos pulsos. Y ahora tú te preguntas, ¿cuánto tiempo se va a demorar este pulso en recorrer 1 metro viajando a 0,2 metros por segundo? Y eso te va a dar que te va a dar un tiempo de 5 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Dime. Perdón por esto, pero ¿con qué están? Que lo estoy buscando y no encuentro el ejercicio. Estamos en la guía de ondas. Mira. Ahí. Guía de ondas. Ejercicio 12. ¿Con el cuadernillo de ejercicios? ¿Ah? ¿En el cuadernillo de ejercicios? Exactamente. En el cuadernillo de ejercicio. Gracias. Ya, ¿estamos de acuerdo, tío? Entonces ahí, con eso pueden ustedes saber que los pulsos se encontraron los pulsos se van a encontrar a los 5 segundos. ¿Ya está? Ya seguimos. Consulta de la 14 o la 15 o alguna que se les haya olvidado. 14, 15 o alguna que se les haya olvidado. Profe, pero parece que la 12... La D dice que la frecuencia de Q es... Perdón, me confundí. Frecuencia de curso es 1 segundo, ¿sí? ¿Un Hz? ¿Sí? ¿Estamos claritos? Sí. ¿Sí? ¿Ninguna duda? La rapidez de P me están diciendo que es 0,2 y es mentira porque es 0,1. ¿Sí? ¿Qué me lo está preguntando Jean-Pierre, tú? ¿Duda? ¿Ninguna No me duda? preguntó, ¿no? No, era yo. Dale. Me había confundido. ¿Ninguna duda? ¿Estamos claritos con el ejercicio? ¿Sí? Sí. Ya. Todo bien. ¿Alguna duda, chico, que se le haya quedado perdida por ahí? Yo, profe, Vicente, dime. ¿y cómo llegaba a los 5 segundos? Mira, primero, tienes que aprender una cosita de velocidad relativa, la podemos adelantar porque es muy entretenida. Miren, supóngase que mi lápiz rojo va persiguiendo mi auto azul, así, en el mismo sentido.
Cuando eso ocurre, yo puedo pensar que uno de ellos está quieto y el otro en este caso se mueve con una rapidez que es la recta de las rapideces. O sea, si este va a 40 kilómetros por hora y este va a 60 kilómetros por hora, yo puedo pensar de que este está quietito y este se mueve a 20 kilómetros por hora. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si los vehículos van a encontrarse, yo puedo pensar que uno de ellos está en reposo y el otro se mueve con una rapidez que es la suma de sus rapideces. O sea, si este va a 40 kilómetros por hora y este va a 60, yo puedo pensar entonces que este está quieto y este se va moviendo a 100 kilómetros por hora. Eso es lo que se denomina rapidez relativa. Ahora yo estoy haciendo lo mismo acá. Yo me di cuenta que las dos ondas se van moviendo porque van en el mismo medio con 0,1 metro por segundo así. Se van a juntarse. Y cada una de ellas se va moviendo a 0,1 metro por segundo. Entonces, ahora, ¿qué puedo pensar yo? De que, por ejemplo, esta está quieta y esta se mueve con una rapidez que es la suma de la rapidez de los dos. O sea, 0,1 más 0,1, 0,2 metros por segundo. ¿De acuerdo hasta ahí, chiquillos? Y ahora que sé que va con una rapidez relativa de 0,2 metros por segundo, como los separa 1 metro, porque el problema me está diciendo que hay una separación de 1 metro entre ellas, o como esta, miren, V es igual a distancia partido por tiempo. Por lo tanto, puedo calcular el tiempo como distancia partido por la velocidad. Como la distancia que tienen que encontrarse es 1 metro, y la rapidez con que este se mueve es 0,2 metros por segundo, ahí me aparecen los 5 segundos. ¿Estamos de acuerdo, chiquillos, ahora? ¿Alguna duda en alguna parte? ¿Sí? ¿Estamos claritos? Ya está. Ya, ¿alguna duda que se le haya quedado, chiquillos, de esta guía? Porque ahora pasamos a la señorita Luz. ¿Profe? ¿Sí? Aún tengo la duda de variable independiente y dependiente, que aún no entiendo. ¿Cuál ejercicio? ¿Pero cuál ejercicio? No era materia pasada. ¿Pero qué materia es? ¿Cuál? Perdón. Que la variable independiente y dependiente. ¿Se acuerdan? La variable independiente es la que cambias tú. La variable dependiente es la que cambia por culpa de la variable independiente. ¿Me explico? Ya. Me explico. Yo lo primero que quiero saber, fíjate acá, quiero encontrar una relación entre, mira, la altura que dejo caer mi lápiz aquí y el tiempo que se demora en caer. Fíjate, quiero saber la relación que hay entre la altura que dejo caer mi lápiz y el tiempo que se demora. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ir haciendo? Yo voy a ir cambiando las alturas. Por ejemplo, la dejo caer desde acá. ¡Pum! Y suponte que se demoró 1 segundo, lo estoy inventando. Fíjate, lo dejo caer desde 1 metro y se demora 1 segundo. Ahora lo dejo caer desde 2 metros y mido el tiempo que se demora en caer. Suponte 2 segundos. Lo dejo caer de 3 metros y mido el tiempo que se demora en caer. Cuéntame, ¿qué variable yo fui cambiando? ¿Qué variable yo fui cambiando? ¿La independiente? ¿No? ¿Perdón? ¿La independiente? No, pero ¿No? ¿qué variable? ¿Qué variable fui cambiando? ¿La altura o el tiempo que se demoraba en caer? ¿El segundo? ¿No? A ver, mira, primero lo dejo caer desde 1 metro. Después lo dejo caer desde 2 metros. Después lo dejo caer desde 3 metros. Después lo dejo caer desde 4 metros. Yo fui cambiando la ¿Altura? altura. ¿Te das cuenta? Fui cambiando la altura. Y si voy cambiando la altura, esa es mi variable independiente. Y el tiempo que se demoró en llegar al suelo, esa es mi variable dependiente, porque eso va a ir dependiendo de qué altura yo lo deje caer. ¿Te das cuenta? La variable independiente es la variable que yo cambio.
La variable dependiente es la variable que se mide dependiendo de los valores que yo di de la variable independiente. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Mira, quiero encontrar la relación entre la fuerza y la velocidad. ¿Qué es lo que hago? A un cuerpo de 1 kilogramo le aplico una fuerza de 10 newtons yo y mido la velocidad. Luego aplico una fuerza de 20 newtons y mido la velocidad. Luego yo aplico una fuerza de 30 newtons y mido la velocidad. Cuéntame, Lu, ¿qué variable fui cambiando? ¿Yo, la fuerza o la velocidad? ¿Fuerza? Esa es la variable independiente, ¿cachaste? Esa entonces, muy bien, fui cambiando la fuerza y fui midiendo la velocidad. Por lo tanto, mi variable independiente es la fuerza, mi variable dependiente es la velocidad. Y fíjate, la masa del cuerpo siempre fue la misma. Esa es la variable controlada. ¿Estamos de acuerdo? ¿No podríamos hacer el experimento al revés y variar la velocidad de alguna manera sin tener que jugar la fuerza? Absolutamente de acuerdo contigo. Todo va a depender de cómo tú plantees tu hipótesis. Por ejemplo, tú podrías decir, a ver, yo quiero saber qué fuerza le estoy aplicando a un cuerpo cuando lo hago variar su velocidad. Absolutamente de acuerdo contigo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Vas a ir haciendo. Le vas a ir dando diferentes velocidades y vas a ir midiendo la fuerza que tiene que estar aplicando. ¿De acuerdo? Entonces, si ahora tú me preguntas, Joaquín, me preguntas, Lu, pucha, y entonces, ¿cómo saber? Porque la hipótesis te lo va a decir, pero súper clarito. Siempre te va a decir, por ejemplo, se desea saber cómo varía la velocidad versus la fuerza. Listo. La fuerza es la independiente, la velocidad es la dependiente, porque te dicen cómo varía la velocidad cuando cambio la fuerza. Yo quiero saber cuánto tiempo se demora en llegar un cuerpo al suelo cuando cambio la altura. Listo, la altura es la variable independiente. ¿Estamos de acuerdo, chiquillos? ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe. Profe, ¿y cuál va a pasar las claves o no? Sí, la paso al tiro. Ya. Ya, ¿estamos de acuerdo, chiquillos? Ya, entonces, lo primero que hago, les entrego las claves. Voy a compartir un poquito. Espera un poquito. Acá, chiquillos, como no las tenía acá, las voy a tener que buscar. Espérenme un cachito, espérenme un poquito. No me demoro nada. Aquí. Las claves que de esta guía, profe. Sí. Ya. ¿Por qué no suben las claves a la página? Pero si están arriba, si están en la... Ustedes lo que pasa es que tienen que buscarlas, si están ahí. De todas maneras, yo siempre las doy para evitarme, digamos, algún problema, pero están en la plataforma. Búsquenlas, chiquillos, están ahí, pero siempre se las voy a dar. Ya, listo, tú. Ya está. Ya, muchachos, ahora la hago aparecer. Ya, ¿la vieron? Ahí están por si acaso. Ya, chiquillos, díganme en el chat si ya le sacaron, los que no la tenían, si ya le sacaron fotos. Bueno, Juan. Díganme en el chat si ya le sacaron fotos a los que no la tenían. Ya, salgo entonces de la... Ya digo, ahora
así, todos tienen sus claves, todos, siempre les voy a estar dando las claves. Chiquillos, si en una de esas, por si acaso, cuando estén trabajando, cuando estén haciendo ejercicio, no tienen las claves, no las encuentran en la plataforma, no vamos a, por ejemplo, supongo que si ustedes se ponen a trabajar el día viernes y no tienen las claves, pídenmelas nomás por correo, pues muchachos, no tengo ningún problema, se las mando al tiro. ¿Puedes ponerlo de nuevo, por favor? No alcanza a sacarle fotos. O sea, me salió el flash y no sé. Ya. ¿Quién fue el que le pasó a la talla? Dígame el nombre, a ver. No, Jorge. A Jorge. Que le hace esa cuestión así cuando le saca una foto y le sale el flash, después mira la foto y no se ve ninguna lecera. A todo esto una preguntita. ¿Qué te pasó ahí con el flash? ¿Cómo se llama esa propiedad? ¿La que me impide ver la foto? ¿Cómo? Exactamente. ¿Qué le pasó a la luz? ¿Se reflejó? Se reflejó, muy bien, exactamente, se reflejó, ¿de acuerdo? Ya, tíos, ahora vamos a justamente hablar de esta señorita. Hablar de la señorita Luz. Lo primero que hacemos, chicos, para introducirnos en el tema, chicos, entramos vamos a ver nuestra cápsula de luz. No se les olvide, chicos, que ustedes pueden ver, muchachos, todo. Pueden ver todos estos videos las veces que quieran. Y por si acaso, es súper importante lo que les voy a decir. Yo solamente les muestro, chiquillos, la primera parte, donde aquí, por ejemplo, la profe Elizabeth explica lo que es la luz. Después, más adelante, fíjense, ella explica ahí cómo hacer un ejercicio. Después explica cómo hacer otro ejercicio. ¿Se fijan? Y después viene otro ejercicio más, y después viene un cuestionario. ¿Se dan cuenta, sí? O sea, hay un montón de cosas en la plataforma, y el cuestionario está con solucionario. Entonces, tienen que sacarle mucho provecho a esta plataforma, pero mucho provecho. No sean pajarones, ¿de acuerdo? La plataforma es para ustedes. Es para que las vean las veces que quieran, todas las veces que quieran, ¿de acuerdo? Ya, muchachos, lo vamos a hacer como siempre. Primero lo voy a hacer funcionar y voy a ver si lo están escuchando bien. Y ahí nos tiramos al tiro con el video completo. Hola. ¿Qué digo? ¿Escuchaban y me veían bien? Dedito para arriba, escuchaban y me veían bien. Ya, entonces ahora nos tiramos al tiro con el video completo. Mi nombre es Elizabeth Reyes, soy profesora de física del Preuniversitario Pedro de Valdivia y te doy la bienvenida a esta nueva cápsula donde revisaremos el tema de la luz. La luz, si recordamos, es una onda electromagnética, transversal, tridimensional y periódica. Pero para clasificar a la luz de esta forma, en realidad hubo un largo camino que comienza en 1666, donde Newton da pie a la teoría corpuscular, ya que él dice que la luz son partículas luminosas que las emiten los cuerpos. Ahora bien, solo 2 años después aparece Christian Huygens, quien plantea algo completamente contrario, ya que él dice que la luz es una onda, dando pie a la teoría ondulatoria. Esta teoría se complementa a lo largo de los años, por ejemplo, con Thomas Young, Agustín Fresnel, Maxwell y Hertz. Ellos determinan que la luz es una onda, pero además transversal y electromagnética. Esto es un problema en el año 1900, ya que aparece un nuevo fenómeno que no tenía explicación, siendo la luz una onda, el efecto fotoeléctrico. Aquí aparece Planck y Einstein, quienes plantean en 1905 que la luz presenta una naturaleza dual,
Es decir, la luz se propaga como onda, pero interactúa como partícula. Teniendo esto claro, podemos ver los fenómenos que le ocurren a la luz. Primero, reflexión. La reflexión, si recordamos, es un fenómeno donde, en este caso, la luz choca con algún obstáculo rígido y cambia su sentido, y se debe cumplir la ley de la reflexión, que dice que el ángulo incidente debe ser igual siempre al ángulo reflejado. En este caso, dependiendo cómo sea la superficie, tenemos dos tipos de reflexión. Si la superficie es lisa, llamaremos reflexión especular, mientras que si la superficie es rugosa, la llamaremos reflexión difusa. Además, tenemos el fenómeno de la refracción, que corresponde a un cambio de medio. En este sentido, los medios, en especial transparentes, tienen algo que se llama poder de refringencia. Este poder de refringencia corresponde a la oposición que presentan los medios al paso de la luz, y esta oposición se mide con el índice de refracción, que se representa con una letra N. Tenemos en la siguiente tabla algunos ejemplos. Por ejemplo, el agua, que tiene un índice de refracción de 1,3, son adimensionales. Por ejemplo, también el aire, aproximadamente 1, y el menor de todos, el del vacío, que es exactamente 1. Matemáticamente tenemos entonces que la rapidez de propagación de la luz en un medio está dado con la siguiente fórmula: C dividido por N, donde C es la rapidez de la luz en el vacío, que corresponde a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. No hay nada más rápido que la luz en el vacío, y N es el índice de refracción. Podemos notar entonces que como C es un valor constante, la rapidez de propagación y el índice de refracción son variables inversamente proporcionales. Esto significa que mientras mayor es el índice de refracción que presenta el medio, pues menor es la rapidez de propagación de la luz. En este sentido, ¿qué es lo que pasa si nos preguntan exactamente el ángulo de refracción de la luz? Quien responde a eso es la ley de Snell. La ley de Snell nos dice que hay algo que se debe mantener constante. Es el índice de refracción por el seno del ángulo. Entonces tenemos que el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo en este medio debe ser igual al índice de refracción en el medio 2 por el seno del ángulo. Esto nos permite entonces hacer un cálculo para determinar el ángulo refractado. Ahora bien, se dan ciertos casos particulares donde en el medio 1 la luz saldrá hacia el medio 2. El medio 1 va a presentar un mayor índice de refracción. Se da solamente en estos casos. Tenemos un primer caso donde la luz se refracta, de modo que, como sale a un medio de menor índice de refracción, la rapidez aumenta y por lo tanto el ángulo aumenta. En el segundo caso, si seguimos aumentando el ángulo incidente, llega un punto donde la luz no puede cambiar de medio, sino que se queda en la interfaz. A este ángulo lo llamaremos ángulo límite. ¿Qué pasa entonces si aumentamos el ángulo incidente? Si aumentamos el ángulo haciéndolo mayor que el límite, la luz ya no se puede refractar. Por lo tanto, lo único que le queda es reflejarse. A este fenómeno específico lo llamamos reflexión total interna. Este es muy importante ya que se utiliza para la propagación de Internet. Ahora bien, tenemos otro caso que se da muy importante en nuestra atmósfera. Si pensamos, por ejemplo, en una estrella que está originalmente en la posición S, como vemos en la figura, la luz viene por el vacío, pero cuando llega a la Tierra se refracta por nuestra atmósfera. Esto significa que una persona que está en la Tierra ve la posición S', o sea, no ve la posición original en la que se encuentra esta estrella. Es más, la luz del Sol demora un poquito más de 8 minutos en llegar a la Tierra. O sea que las estrellas que podemos ver no están en esa posición y además son el pasado de esa estrella. Tenemos también el fenómeno de la dispersión. Para entender el fenómeno de la dispersión, debemos tener claro que cada color corresponde a una longitud de onda determinada. Por ejemplo, tenemos en la siguiente tabla el rojo y el violeta que están en los extremos. El rojo es el color que posee la mayor longitud de onda, mientras que el violeta es el color que presenta la menor longitud de onda. ¿Qué es el blanco entonces? El blanco es la suma, la interferencia de todas las longitudes de onda. Teniendo esto claro, pasaremos a ver un prisma. Un prisma corresponde a un medio transparente, como un pedacito de vidrio, una gotita de agua. En estos casos, cuando les llega luz blanca incidente, por ejemplo luz del sol,
Esta luz, al entrar al prisma, se separan todos los colores o longitudes de onda que la componen, donde el rojo es el color que menos se desvía de la dirección original, mientras que el violeta es el color que más se desvía de la dirección original. Esto es porque el prisma presenta distinto índice de refracción para cada color. A los colores con mayor longitud de onda se opone menos, y a los colores con menor longitud de onda se opone más. Esto hace que el rojo, por ejemplo, que es el color que tiene mayor longitud de onda, viaje más rápido en el prisma. Caso contrario, entonces, del violeta, que es el color que viaja más lento dentro del prisma. Y este es un caso particular. Ahora bien, tenemos la formación de los colores. ¿Por qué algo se ve rojo, por ejemplo? Si le hacemos incidir luz blanca que contiene todas las longitudes de onda, este cuerpo se ve rojo porque absorbe a todas las longitudes de onda, menos a la roja, la cual refleja. Entonces, el blanco tiene la capacidad de reflejar a todas las longitudes de onda. ¿Y entonces qué es el negro? El negro, cuando le llega luz blanca, es decir, todas las longitudes de onda, tiene la capacidad de absorberlas a todas y no dejar reflejar a ninguna. Con eso terminamos el video de hoy. Te invito a que revises los siguientes. Ahí está entonces nuestro video de luz. Recuerden que ese es solo el primer video. Después viene un video donde resuelve un problema, después viene otro video donde resuelve otro problema, después viene un video donde resuelve un tercer problema y después viene un video donde hay un cuestionario. Chiquillos, sáquenle provecho a todo eso, aprovechen, lo pueden ver una y otra vez hasta que se lo aprendan muy bien. Lo mismo si tienen cualquier duda, muchachos, por ejemplo, supóngase con desmotivación, le está costando entender una materia, o por ejemplo, este muchacho, como andan, digamos, su vocación, entren también, por ejemplo, a Full Orientación. Ahí hay profesionales que lo están esperando para que vean todas las consultas que tienen. Sí, por ejemplo, y de verdad, tío, en este momento están un poco estresados por todo el asunto de la pandemia, están preocupados porque no saben qué estudiar, están preocupados, muchachos, sí, porque sus puntajes a lo mejor no avanzan. Vayan, muchachos, a orientación. Las chiquillas de orientación van a ser pero súper amables con ustedes y de verdad los van a ayudar. Así que no lo olviden. Aprovechen las plataformas, sáquenle provecho al máximo a la plataforma. Lo mismo, muchachos, que a la ficha estratégica. Ya, ahora, muchachos, vamos a nuestra segunda parte. Hacemos nuestro repasito de la señorita Luz. Miren qué linda ella. 300 años, muchachos, de discusión para llegar a una cuestión pero impresionante. Vamos a analizar ahora la naturaleza de la luz. Chiquillos, tal como decía el video, dos tipos geniales, Newton y Higgins. Newton, ¿qué es lo que hace? Propone la teoría corpuscular, en que dice que la luz está compuesta por pequeñas masitas pequeñitas, donde a cada color le corresponde un valor de masa. Esas masas viajan con velocidad finita, ¿de acuerdo? Y en línea recta en todas las direcciones. ¿Qué es lo que dice Higgins? Que la luz es un concepto de ondulatorio. La luz es una onda, ¿de acuerdo? Ahora, los mayores problemas que los tuvo el señor Higgins, porque le preguntaron al tiro, oye, si la luz es una onda, ¿cómo se puede propagar en el vacío? Y además le preguntaron, si la luz es una onda, entonces, ¿por qué no se puede difractar la luz y por qué no se puede hacer interferir la luz? El problema, tío, es que el señor Higgins no fue capaz de contestar. Él contestó problemas como la reflexión, pero no la interferencia ni la difracción de la luz. En esta discusión ganó absolutamente Newton. Todos pensaron, como lo había dicho Newton, dadas las mejores explicaciones, todos pensaron de que la luz era un corpúsculo, una onda. Ahora, tíos, don Tomás Young, un médico. Este médico, tío, ¿qué es lo que hace? Por primera vez en la historia logra producir difracción de la luz. O sea, tíos, logra hacer pasar la luz por una rendija y se observa clarito, fíjense cómo cambia la curvatura de la luz. Fue capaz de producir difracción. Y no solamente eso. Aquí, muchachos, después de que logró producir una difracción, miren,
el famoso experimento de la doble rendija. Hizo difractar la luz 2 veces. Por lo tanto, acá vamos a tener 2 ondas idénticas. Y miren lo que se observa en una pantalla. Una zona clara, una zona oscura. Una zona clara, una zona oscura. Chiquillos, ¿qué es esto? Este patrón, ¿a qué corresponde? Esta zona clara, ¿qué ocurre aquí? Interferencia de ondas constructivas y destructivas. Excelente, muy bien. Donde está clarito hay interferencia constructiva. Donde está oscuro es interferencia destructiva. Chiquillos, con esto se empieza a venir abajo toda la idea de Isaac Newton. Empiezan a darse cuenta de que al parecer Higgins tenía razón. La luz se comporta como una onda. Eso sí que hay un problema. ¿Cómo se puede propagar la luz? Por el vacío. Por si acaso, estamos en el año 1800. Chiquillos, aparece en escena el señor Fresnel, que por primera vez también él logra polarizar la luz. Chiquillos, ¿qué de importante descubrió Fresnel al polarizar la luz? ¿Qué conclusión obtuvo Fresnel cuando fue capaz de polarizar la luz? Que la luz es tridimensional. No, más que eso. ¿No? ¿Más? No, más que eso. Onda transversal. Excelente, Elías. La luz es una onda transversal, porque solamente las ondas transversales se polarizan. O sea, se fijan, muchachos, ya no solamente están diciendo que la luz es una onda, sino que más encima la empiezan a clasificar. Es una onda transversal. Tíos, aparece en escena el Newton del electromagnetismo, el señor James Clerk Maxwell. Muchachos, Maxwell, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace, muchachos, es logra fundir en 4 ecuaciones todo el conocimiento de electricidad y magnetismo que se conocía en ese instante. Las famosas ecuaciones de Maxwell. Y no solamente eso, sino que deduce matemáticamente un detalle súper importante, tío, de que existe un nuevo tipo de perturbación, una perturbación que él denominó electromagnético, que va a corresponder primero a la oscilación de electrones, de cargas eléctricas. Al oscilar esos electrones generan este tipo, muchachos, de oscilación. Campo eléctrico, campo magnético. Una perturbación electromagnética. Todo esto este caballero lo hizo en forma teórica. Y además demostró que esta perturbación se comportaba como si fuera una onda. Fíjense, se reflejaba, se reflectaba, se difractaba, interfería, se polarizaba. Además, chiquillos, las 2 cosas extremadamente importantes las dejé para el final. Se podía propagar por el vacío. No necesitaba un medio para propagarse. Y además, cuando se propagaba por el vacío, viajaba a 300.000 kilómetros por segundo. Chiquillos, Maxwell lo que menos tenía era de tonto. Con todas esas características de estas nuevas ondas electromagnéticas, sospecha fuertemente que la luz, en el fondo, es una perturbación electromagnética. Ya no se necesitaba un medio, porque la luz se podía propagar en el vacío, porque era una perturbación electromagnética. Pero, muchachos, aquí aparece el señor Heinrich Hertz, que le compra pero todo el ropero a Maxwell, y no solamente dice, sí, Maxwell tiene razón, sí que se trata de demostrar lo que Maxwell había dicho. O sea, hipótesis de Maxwell en que existen las ondas electromagnéticas. Y este caballero idea este experimento, fíjense aquí, produce una descarga eléctrica, y al producir una descarga eléctrica acá, esta antena se comienza a oscilar. Con eso demuestra que las ondas electromagnéticas existen. Lo primero, muchachos, la primera onda que Hertz logra producir son las ondas de radio, que son las ondas más facilitativas de producir. Por lo tanto, conclusión, se viene abajo el gigante Newton. La luz no es una masa, la luz no es un corpúsculo, la luz es una onda, es una radiación electromagnética, ¿de acuerdo? Y que corresponde de dónde nace
del movimiento acelerado de los electrones. Chiquillos, la verdad que la historia de la naturaleza de la luz se habría terminado ahí, al decir de que la luz es una onda electromagnética, se puede propagar por el vacío, pero la señorita Luz nos tenía otro sorpresa. Todo esto, perdón. Chiquillos, cuando Hertz descubre las ondas de radio, después de poco tiempo empiezan a encontrar y acá tenemos, chiquillos, toda la familia de las ondas electromagnéticas, toda la familia, fíjense, partiendo por las ondas de radio, microondas, infrarrojo, la luz visible, y rayos gamma. Se la tienen que aprender, muchachos, esto como si se supieran su nombre, en este orden: radio, microondas, infrarrojo, violeta, ultravioleta, rayo X, rayos gamma. Y más encima el visible, que realmente es un pedacito de la onda electromagnética, nosotros la vemos como colores, donde el color rojo es el que tiene la menor frecuencia y la mayor longitud de onda, y el color violeta es el que tiene la mayor frecuencia y menor longitud de onda. Y el orden estricto es rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, violeta, y hasta ahí llegamos. ¿De acuerdo? Profe, Dime. ¿eso significa que no existe manera de que aparezcan más colores? O sea, si de alguna manera ampliáramos el rango de longitud de tonos que el ojo puede ver, ¿podríamos encontrar más colores o es como que ya están todos definidos? No, estamos sonados. Aquí solamente estos son los colores que como ser humano nosotros podemos ver. Pero por si acaso, un detallito porque fue buena tu pregunta. Nosotros los seres humanos estamos limitados a ver solamente este pedacito de onda electromagnética. Pero chiquillos, por ejemplo, otros animales pueden ver tranquilamente otra onda. Por ejemplo, le llamaría la atención que, por ejemplo, las abejas ven el ultravioleta. Las abejas pueden ver ondas electromagnéticas ultravioleta que nosotros no somos capaces de ver. ¿De acuerdo? Pero no, como seres humanos estamos absolutamente limitados. Solamente podemos ver este espectro, nada más. Y lo vemos como colores. Chiquillos, se acabó la historia de la naturaleza de la luz. Pero aquí la señorita Luz nos reserva una sorpresita. El famoso efecto fotoeléctrico. Y miren, chiquillos, lo más aquí es un poco lo más irónico de este asunto. El efecto fotoeléctrico lo descubrió por absoluta casualidad Heinrich Hertz, cuando estaba tratando de demostrar de que las ondas electromagnéticas existían. ¿Y cuál es el efecto, chiquillos? Consiste en arrancar electrones de una placa metálica, pero usando luz. Y no cualquier luz, sino que luz de alta frecuencia, como por ejemplo violeta y azul. Si ustedes profe, ¿estamos viendo masa? O sea, los electrones cuentan como mover masa. Jorge Araya, te felicito, súper bien, te adelantaste a la pregunta. Muchachos, esta cuestión, este efecto fotoeléctrico, fue pero un golpetazo, un palo en la cabeza a la teoría ondulatoria, a la teoría electromagnética, porque como diablo, justamente una de las cuestiones que más han aprendido ustedes de onda, las ondas no mueven masa. Entonces, ¿cómo diablo la luz es capaz de producir el efecto fotoeléctrico, o sea, arrancar electrones? ¿Y por qué no cualquier luz, sino que solamente la de alta frecuencia? Fíjense, por ejemplo, miren, aquí tengo luz roja, una linterna con poquita intensidad o con mucha intensidad, da exactamente lo mismo, la intensidad no influye, no voy a sacar electrones. En cambio, fíjense esta ultravioleta, poquita luz, una ampolletita de ultravioleta, pero muy baja, saca electrones. Y una muy intensa saca más electrones todavía. ¿Por qué? Acá, chiquillos, aparece el genio de don Albert Einstein. Cuando don Albert Einstein dice, ¿sabe? Yo le voy a explicar exactamente cuál es la naturaleza más íntima de la luz. La luz es un quantum.
¿Qué miércoles? Un quantum, Albert Einstein, lo más probable que le deben haber preguntado. Un quantum, dice Albert Einstein, es un paquete de energía, es un quantum de energía. Es como, por ejemplo, un granito de arroz o un granito de poroto o un granito de lenteja, pero de pura energía. Y que se puede se comporta como si fuese masa. Porque yo, dijo Albert Einstein, también expliqué que E es igual a m por c al cuadrado. O sea, la masa es una forma de energía, o la energía se puede comportar como masa. Y además, dice Albert Einstein, le puedo decir cómo calcular la energía del fotón. La energía del fotón es absolutamente proporcional a la frecuencia. Por eso, chiquillos, el violeta o el ultravioleta o el azul pueden sacar electrones, porque como tiene mayor frecuencia, posee mayor energía y por lo tanto tiene mayor comportamiento corpuscular. En cambio, el rojo tiene menos frecuencia, tiene menos energía. Fíjense acá, si este átomo, esos electrones los ilumino con luz roja, la energía que tienen no basta para sacar los electrones, además nos calientan. En cambio, si aquí lo ilumino con luz ultravioleta, como tiene mucha energía porque tiene una gran frecuencia, lo saca cantando. Eso significa, chiquillos, de que un fotón lo puedo considerar ahora como si fuese masa. Vean, miren, esa luz roja no saca. Esa luz verde ya empieza a sacar un poquito. En cambio, fíjense, esa luz azul lo saca completamente los electrones. Pero acá, chiquillos, viene el tremendo despelote. Porque no es por nada, pues, chiquillos, pero si Maxwell y Hertz tenían razón. La luz se refracta, se difracta, se polariza, interfiere. ¿De acuerdo? Pero también arranca electrones. Entonces, ¿qué diablo? Es? La pregunta es, entonces, ¿qué diablo es la luz? ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo saber lo que es? Elías Rojas, sí, todos los colores viajan todos a la misma velocidad, absolutamente. En el vacío. Ya vamos a llegar a esa dispersión porque hay una pequeña sorpresita también de la señorita Luz. En el vacío viajan todos con la misma velocidad. Dios, aparece en escena la famosa dualidad onda-partícula de la luz que se le ocurrió a don Luis de Broglie. ¿Qué es lo que dice Luis de Broglie, muchachos, junto con Albert Einstein? Dice que la luz se comporta como si fuese partícula y como si fuese onda. Se comporta de las dos maneras. Cuando viaja, por ejemplo, por el vacío, se comporta como una onda, pero cuando interactúa con la materia, se comporta como si fuese materia. Miren, ahí se va comportando como onda, como materia, y aquí se va a comportar como una onda. Fíjense, muchachos, el tremendo empate de que nos hizo llegar la luz. La luz se comporta como onda y como partícula. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora podemos decir, ¿qué es la luz? La luz está compuesta primero por fotones, que son paquetes de energía. Y estos paquetes de energía tienen la dualidad de comportarse como una onda y como una partícula. Pero, profe, ¿cómo puede ser eso? O sea, no entiendo. ¿Cómo puede ser dos cosas al mismo tiempo? Una partícula y una onda. ¿O por qué a veces onda y a veces partícula? Don Jorge Araya, ¿sabe qué? Si se le vira la cabeza con esta cuestión, yo le voy a virar más la cabeza todavía. Más adelante, don Luis de Broglie descubrió de que las partículas también son duales. O sea que un electrón se comporta como onda y un electrón se comporta como partícula. Son los ¿Todas las partículas? Todas las partículas, todas las partículas. Entonces soy una onda gigante. Exactamente, eres una onda gigante, pero como tú dices, como tu masa es tan grande, tu longitud de onda es extremadamente grande y no se nota. Pero en cambio, y tu frecuencia, pero muy, muy pequeña. En cambio, una partícula, por ejemplo, como un electrón, la masa es muy pequeña y su comportamiento
y su comportamiento es mucho más notorio el de onda. O sea, profe, hay una posibilidad en el mundo en que podamos traspasar una pared, así, una ínfima. O sea, de hecho, hay un súper experimento que lo hizo Luis de Broglie. Mira, este experimento, la interferencia de Young, hizo exactamente, eso por si acaso Young lo hizo en el año 1800. Este experimento lo hizo aproximadamente como en el año 1910, don Luis de Broglie. El mismo experimento, usted va a decir, el viejo copión, obtuvo esta misma cuestión, pero cuidado, acá no tiró luz, sino que tiró nada más ni nada menos que un electrón. Un electrón. Y el electrón pasó por las dos rendijas al mismo tiempo. Ustedes van a decir, ¿cómo diablo puedo hacer eso? Ah, porque el electrón tiene comportamiento de masa y de onda. Y produce el mismo efecto de interferencia acá. De hecho, muchachos, eso se está utilizando, pero mucho, pero cualquier cantidad. ¿Han escuchado hablar del microscopio de barrido? Microscopio de barrido utiliza justamente la propiedad dual de los electrones. Yo, por ejemplo, si quiero ver una cosa muy chiquitita, ahora ya no la ilumino con luz, sino que le mando un chorro de electrones. Y ese chorro de electrones con la onda que producen me hacen ver esa cuestión chiquitita. Loco, absolutamente loco. Cuando se vayan, muchachos, metiendo cada vez más en el mundo, en el tremendo mundo de la mecánica cuántica, los va a ir dejando, muchachos, pero mucho más locos. Jean-Pierre, estoy en condiciones de pagarte tu pregunta. Ahora, ¿se acuerdan, chiquillos? Jean-Pierre, ¿estás ahí? ¿Sí? Por si acaso, ya. La pregunta, muchachos, que hizo Jean-Pierre es ¿por qué entonces las cosas de microondas calentadas? Ya, lo primero, muchachos, que les recuerdo, ¿se acuerdan lo que era la resonancia? Cuando dos ondas empezaban a hacer lo mismo. O sea, los péndulos, por ejemplo. Exactamente, cuando un sistema era resonante, cuando una onda o un sistema hacía oscilar a otra, ¿no es cierto? ¿Qué condición se necesitaba para que se produjese resonancia? Para que dos sistemas fueran resonantes, ¿qué se necesitaba? Tenían que tener el mismo largo, porque... No, pero en forma general, ¿qué se necesita para que dos sistemas sean resonantes? ¿Igual frecuencia? Exactamente, Jean-Pierre, igual frecuencia, muy bien. Ahora, las partículas, ¿cómo se llaman? Las ondas de todas las cosas, tío, todas las cosas están oscilando, todas, ¿de acuerdo? Entre ellos, el agüita, una molécula, muchachos, una molécula de H, aquí, de H2O, que es agüita, como todas las cosas está oscilando, con una cierta frecuencia. Pero aquí, muchachos, aquí está la papa. La frecuencia de oscilación de las moléculas de agua es exactamente la misma frecuencia de oscilación del microondas. Por lo tanto, cuando yo a algo que tenga agua lo bombardeo con microondas, ¿qué es lo que hago? Hago entrar en resonancia estas moléculas de agua. Y cuando uno entra en resonancia, ¿qué es lo que aumenta? ¿El movimiento? No. La amplitud, muy bien. Aumenta la amplitud. Entonces, supóngase que aquí tengo alimento. Ya, ahora supónganse que aquí esas cositas, esa rojita, ahí son moléculas de agua. Ahí. Todas estas moléculas de agua. Ahora supónganse, chiquillos, que vamos a cambiar el color,
Supóngase que esas crucecitas ahí son el resto de los alimentos, el resto de las moléculas que componen el alimento. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces si yo acá a esto lo bombardeo con microondas? Todas estas moléculas de agua van a captar esas microondas y van a aumentar su amplitud de oscilación. Pero eso no significa que se esté calentando. Aumentan su amplitud de oscilación, pero al aumentar su amplitud de oscilación empiezan a golpear a las moléculas de su alrededor. Y las moléculas de su alrededor, al ser golpeadas por estas moléculas de agua, aumentan su temperatura. ¿Te das cuenta, Jean-Pierre? Entonces, ¿qué pasa cuando uno mete un tenedor ejemplo al microondas? ¿Perdón, un qué? ¿Qué pasa si, o sea, se sabe lo que pasa, pero qué pasa ahí físicamente cuando uno mete un metal entonces justamente vamos al punto. Para que un microondas te funcione, para que un microondas te caliente un alimento, obligatoriamente tiene que tener moléculas de agua, obligatoriamente. Si no tiene moléculas de agua, no va a pasar ninguna cosa porque no es resonante con ninguna de estas cosas. Y segundo, si tú colocas un metal, ¿de acuerdo?, en los electrones libres, esas microondas van a reflejarse. Y al reflejarse, te van a romper adentro tu microondas. Por eso es tan peligroso un metal. Y por eso es tan importante de que las moléculas tengan agua. Miren, hagan un pequeño experimento en su casa, a ver si les resulta. Lo pueden hasta conversar con su mamá. En algún potecito de plástico, echen un alimento. Y lo dejan un tiempo nomás. Entonces se fijan que cuando uno tiene un alimento, por ejemplo, supóngase ya, a lo mejor, por ejemplo, puede ser poroto o lenteja, se fijan que el agua con el alimento como que se disocia, se separan. Ya, cuando se separen, coloquen ese alimento en el microondas. Y se van a dar cuenta que se va a calentar, pero no mucho. Ahora lo sacan y revuelven bien el agua con el resto de los alimentos. Y se van a dar cuenta de que el alimento se calienta, pero mucho más. ¿Y eso por qué? Porque distribuyeron las moléculas de agua por todo el alimento y al distribuirlas, al ser resonante, pudieron chocar a todas las otras moléculas y calentarlas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Jean-Pierre, ahora estoy en condiciones de responderte. Un microondas calienta los alimentos porque tú los bombardeas con microondas que son resonantes con el agua. El agua, al ser resonante, aumenta su amplitud de oscilación. Al aumentar su amplitud de oscilación, choca las moléculas del alimento que están a su alrededor y eso las hace calentarse. ¿De acuerdo? Ya está. Te pagué lo que te debía. Profe, lo de a mayor frecuencia de la luz, mayor energía tiene esta, ¿eso aplica para todas las ondas o solo para la luz? Para todas, esto solamente para la luz, solo para la luz. H por A, solo para la luz. Profe, dime. Una pregunta es que, supongo que conoce a Flash. Bueno, sí. Flash tiene como un poder que es que él empieza a vibrar y atraviesa las cosas, como las paredes. ¿Eso se podría si alguien empieza a vibrar como a resonancia, pero opuesta? Bueno, la partícula está en la derecha y yo estoy en la izquierda, ¿y así? ¿Podría atravesar la pared de esa forma? Exactamente, podría hacerlo, sí. Claro que puede hacerlo. Obviamente desde el punto de vista, por supuesto, teórico. ¿Acuerdo? Pero sí se puede lograr. Tú por resonancia. De hecho, nosotros vemos por resonancia, pues, chiquillos. Porque, por ejemplo, en nuestra retina hay, por ejemplo, hay pequeñas células de que tienen una frecuencia de oscilación distinta cada una. Entonces, cuando a mí me iluminan con luz blanca, me están iluminando con todos estos colores. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, el rojo va a hacer resonar a las células que vibran con su propia frecuencia. Y eso me va a llegar a mi cerebro y yo voy a poder detectar el rojo. ¿De acuerdo? Eso, muchachos, se fijan, la resonancia es mucho más importante de la que uno muchas veces se imagina. Así que no olviden, muchachos, este fenómeno que es la resonancia. Ya. Jean-Pierre, te pagué lo que te debía, así que no te debo nada. Qué bueno que te acordaste, que se me había olvidado esa cuestión. Chiquillos, propiedades de la luz. Veamos las propiedades. Por supuesto, no voy a ser, muchachos, tan latero de estarles explicando de nuevo cada una de las reflexión. No, le vamos simplemente a aplicar a la luz tal como lo hicimos con el sonido.
Ya lo primero, fíjense, reflexión de la luz. Miren, qué bonita foto de Dios. Eso es lo que se denomina una foto, un lago espejo. ¿Se fijan? Y eso nos va a llevar a la reflexión especular. Pero primero te llevo el principio de Fermat, que casi nunca se pescan, pero escucha que es importante. ¿Qué dice el principio de Fermat? Dice que si la luz va a ir desde un punto A a un punto B, siempre va a viajar por aquella trayectoria en la cual se demore el menor tiempo posible. Me explico. Supóngase que ustedes tienen el punto A y supóngase que acá ahora tienen el punto B. Y si ustedes tiran un rayo de luz desde A hasta B, siempre la luz va a seguir aquel camino en el cual se demore el menor tiempo posible. No que recorra la menor distancia, sino que el menor tiempo. Entonces la luz, ¿qué es lo que va a hacer? Va a seguir el camino rectilíneo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora yo les planteo el siguiente problema. Supóngase que ustedes tienen ahí, tienen el punto A. Y acá tienen el punto B. Y quieren llevar un rayo de luz desde A hasta B. Pero ahora, un detallito. Yo quiero que la luz, este es un espejo. La luz, chiquillos, vaya de A hasta B, pero antes pase a tocar el espejo. ¿Cuál sería, chiquillos, creen que sería el camino que la luz recorrería para demorarse el menor tiempo posible? ¿Un ángulo recto? O sea, tú dices, ahí... No, o sea, que formar un ángulo y después ahí. ¿Ese? ¿O ese? ¿O ese? ¿Cuál camino el tío recorrería? ¿Algún camino? Que recorra la misma distancia de A al espejo y del espejo a B. Acuérdate que no tiene nada que ver la distancia, tiene que ver el tiempo. ¿El segundo camino, no? Segundo camino. Porque no se refleja, no se interfiere con nada a su velocidad. O sea, ¿Y podría ser ese camino? Cuando la luz toque el espejo va a perder algo, ¿o no? No, se refleja, no. Suponte que tu espejo es un espejo bastante bueno. De hecho, los espejos son bastante buenos para reflejar la luz. Reflejan casi el 90%. ¿Quedaría igual la luz que antes de tocar el espejo y después de tocar el espejo? Sí, quedaría igual. Pierde casi la nada misma de energía. ¿No fue una consulta? Dime. ¿Y qué podría reflejar? ¿Qué objeto o qué cosa podría reflejar el 100% de la luz? La reflexión total interna, que la vemos en la próxima clase. Eso refleja 100% la luz. Es súper bueno. Los prismas, por ejemplo, con reflexión total interna. Chiquillos, miren, esta es la papa que encontró el señor Fermat. Si yo quiero ir desde A hasta B y pasar por un espejo, fíjense, tengo esos dos caminos, pero muchos caminos. Pero el mejor camino es aquel camino, chiquillos, que cumple con la ley de la reflexión. Chiquillos, lo invito a pensar a partir de ahora de manera distinta a la ley de la reflexión. La ley de la reflexión, ¿por qué, muchachos, es tan importante? ¿Por qué es tan relevante? Porque si yo quiero ir desde A hasta B y pasando a tocar el espejo, el camino que a mí me permite demorarme el menor tiempo posible es aquel camino en el cual ese ángulo y este ángulo sean iguales. No lo olviden, tío, porque es súper relevante esa información que se la descubrió el señor Fresnel. La gracia que tiene, si alguien se pregunta, oye, ¿por qué la luz tiene que cumplir con la ley de la reflexión? Porque tiene que cumplir con el principio de Fermat. ¿Y qué significa eso? Que si yo quiero ir desde ese punto hasta ese punto, pero pasando a tocar el espejo,
Ese camino donde ese ángulo y ese ángulo sean iguales va a ser aquel camino en que me voy a demorar el menor tiempo posible. Si, por ejemplo, alguno dice, no, yo soy porfiado, yo quiero que la luz siga ese camino. Ese camino. La luz dice, bueno, ya, yo sigo ese camino, pero ¿sabe? Me voy a demorar más que siguiendo ese camino. ¿Estamos de acuerdo? No lo olviden, tío, porque es bien importante el principio de Fermat. Pero, profe, ¿por qué? Ahí está. ¿Perdón? O sea, ¿por qué la luz hace eso? ¿Piensa acaso la luz? ¿Sabe lo que le conviene? Buena pregunta, porque ahora sabemos de que la luz es una onda. Y de aquí salen, pero muchos rayos de luz hacia todas partes, muchos fotones. Entonces, el fotón que toma este camino es el que se demora menos tiempo y ya te excita esta parte de acá. Por ejemplo, si aquí estuviese tu ojo, el fotón que siguió este camino, acuérdate que es una onda, va viajando en todas partes, se reflejó antes que las otras ondas y llegó acá. ¿Te fijas? No es que la luz piense, sino que la luz se comporta como una onda y por eso se demora el menor tiempo posible. Me queríais pillar con tu muy buena pregunta. Era Jorge, parece que era Jorge, ¿quién era? Con tu muy buena pregunta. ¿De acuerdo? Ya, ahí está. Por si acaso, el principio de Fermat en un poquito de tiempo más le va a traer otra sorpresa. Ya, ahora tíos, recuerden, no lo olviden porque es bien importante, quiero que les quede pero clarito esto en su cabeza. La luz va a seguir siempre, va a cumplir con la ley de la reflexión, porque siguiendo la ley de la reflexión, la luz se demora el menor tiempo posible para ir desde un punto a otro, pasando a tocar un espejo o cualquier superficie. Ahora, existen dos tipos de reflexión. La difusa, y miren la característica de la difusa. Ese rayo y ese rayo y ese rayo son todos paralelos, ese y ese. Cuando se refleja, los rayos se reflejan en forma no paralela. Esa es la famosa reflexión difusa, o también llamada rugosa. Los rayos reflejados salen en todas las direcciones. En cambio existe la reflexión especular, o la reflexión también llamada de espejo, en que este rayo, ese rayo y ese rayo son paralelos y la luz que se refleja también sale paralela. Esto aquí depende solamente de la superficie. Esto se da en las superficies súper regulares, lisas, bruñidas, pulidas. En cambio, esto se da en casi todos los tipos de superficie. Gracias a la reflexión de espejo, yo no sé, muchachos, si alguno de ustedes por algún regalo de sus papás han estado, por ejemplo, en Uyuni, en los salares. En los salares, muchachos, por ejemplo, cuando llueve en el invierno altiplánico, esto es sal. Aquí, muchachos, se moja y se produce reflexión de espejo. Miren, pareciera que debajo mío hay una persona. Eso solo se logra con la reflexión regular o especular. ¿Ya, chiquillos? Próxima clase. Por si acaso, necesito que vean, por favor, el video de lentes y espejos. ¿De acuerdo? Lentes y espejos. Porque vamos a analizar los lentes y los espejos y vamos a ver, muchachos, la teoría de los colores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna consulta?